Ya hemos quedado en determinación de los valores extremos la anterior vez. Vamos a continuar con el avance. Bien. Entonces, determinación de los valores extremos. Dice, para ubicar y clasificar los puntos críticos, ya sabemos cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos que nos determinan ya sea un máximo, un mínimo, un punto de ensilladura o un punto sillón, digamos, ¿no? Que lo habíamos visto y ya lo habíamos mencionado y lo habíamos escrito uno por uno. Entonces, dice, para ubicar y clasificar los puntos críticos de una función de varias variables se recomienda ejecutar los siguientes pasos. Como primer paso, dice, hallar las primeras derivadas parciales de la función de varias variables. Y se lo está diciendo claramente. Ustedes tienen que derivar la función. Y aquí están viendo de que tienen la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. En este caso, si la función es de 3 variables, van a tener que hallar las 3 derivadas que tiene, ¿ya? Y fíjense que todas las iguala a 0. Primero se deriva y luego se iguala a 0 y se arma un sistema de ecuaciones, que es lo que dice aquí, ¿no? Hallar las primeras derivadas parciales de la función de varias variables, igualar a 0 y cada una de ellas, dice, y resolver el sistema de ecuaciones de grado superior generado cuyas soluciones serán la ubicación de todos los puntos críticos. O sea que me dan a mí la función, yo derivo, le igualo a 0 y empiezo a encontrar los puntos críticos. Y aquí están los puntos críticos 1, punto crítico 2, punto crítico 3. No sabemos qué, cuántos puntos críticos, ¿no? Porque depende del grado de la función, ¿no? Bien, entonces, una vez que nosotros ya hemos derivado y lo hemos igualado a 0 y formamos nuestro sistema de ecuaciones, como segundo paso, tenemos que cada punto crítico reemplazar en el determinante hessiano y diagnosticar lo siguiente, dice, ¿no? Entonces, fíjense de que ustedes aquí en este determinante hessiano están viendo de que la derivada segunda de z con respecto a x 2 veces, la derivada segunda de z primero con y luego con x, después aquí y viceversa, y la derivada segunda de z con respecto a y 2 veces. Entonces, yo cuando tenga esas derivadas, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esos puntos críticos que he encontrado en el sistema de ecuaciones y me va a dar un valor, qué sé yo, 0, 2, 4, 6, digamos, ¿no? Y hallo el determinante. Resuelvo este determinante de acá. ¿Saben resolver este determinante de 2 por 2 ustedes? ¿Jóvenes? Han llevado, ¿no? Es así, ¿no? Este por este menos ese por ese ahí, ¿no? Entonces multiplico, si aquí es 0, 0 por 2 más, digamos, y menos todo esto acá. Bien, entonces aquí me va a dar un valor el determinante. Si ese valor es mayor a 0, entonces ese punto crítico ya en esa ubicación es valor extremo, pero no sabemos si es máximo o mínimo. Todavía
aquí no solamente nos va a indicar de que existe un valor extremo, ya sea máximo o sea mínimo. Pero si el determinante es igual a 0, entonces decimos que es un punto sillón. Y si el determinante es menor a 0, vamos a decir que es un punto de silla o ensilladura, dependiendo del valor. ¿Ya? Entonces, una vez yo resuelvo el determinante y tengo que hacerlo con todos los puntos críticos que yo he encontrado, con todos esos valores. Ya no solamente con uno solo, con todo. Entonces, cuando tenemos una función de 3 variables, el determinante, ya, de n variables, su determinante va a ser fíjense acá de que el determinante hessiano se toma la segunda derivada de z. Ya, en todos los, para armar los determinantes hessianos, tenemos que volver a derivar la misma función y reemplazar esos puntos críticos, y con esos valores vamos a armar nosotros nuestro determinante. Si la función de n variable, dicen el determinante hessiano generalizado será, entonces ahí lo tienen, la derivada segunda de la función con respecto a x 2 veces, después en ese orden que ustedes lo ven ahí. Bueno, entonces el tercer paso, ya una vez encontrado los valores del determinante, dice, si el determinante es mayor a 0, dice, ¿no? En este caso, fíjense de que cuando es mayor a 0 existe un valor extremo, dice, ¿no? Entonces el tercer paso ya vamos a ver, vamos a analizar solamente este que es valor extremo. Los otros puntos, cuando es igual a 0 o menor a 0, ahí queda, o sea, directamente decimos es un punto sillón o es un punto de silla. Pero cuando es mayor a 0, entonces seguimos analizando esos puntos. Dicen, no, si el determinante es mayor a 0, eso, todos los signos de L son iguales, dice, clasificar el punto crítico mediante el criterio de la segunda derivada con cualquier elemento de la diagonal principal. Entonces la diagonal principal esa es la diagonal principal. O sea que los valores que estén aquí y aquí, con cualquiera de esos valores, usted puede agarrar y determinar ya el valor extremo que se está queriendo encontrar. Entonces fíjense de que cuando esto es así, yo recurro a la segunda derivada ya de z con respecto a x 2 veces. Ya cuando reemplazo esos valores aquí, una vez derivo y reemplazo los valores de estos puntos críticos que se han encontrado, entonces una vez resuelvo, y si ese es mayor que 0, entonces digo que es un mínimo, que ese punto crítico que se encontró pertenece a un mínimo, y si es menor a 0, decimos que ese punto crítico es un máximo. ¿Ya? Y el cuarto paso es hallar la coordenada ya espacial. Una vez que yo sé que es un máximo y un mínimo, en la función ya que con la que yo empecé a trabajar, reemplazo los valores de x y de y me va a dar un valor de z. Entonces ese valor de z es el que para mí va a ser, voy a saber yo con exactitud dónde está ubicado el punto máximo o mínimo, digamos, ¿no?
Fíjense que yo tengo acá que en ese punto de ahí puede ser que va a ser un máximo. Entonces ese es el punto Z que vamos a encontrar nosotros para ver la coordenada espacial de ese punto crítico. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aplicarlo. Dice, analizar los puntos críticos de la función, dice, ¿no? Y nos da la función z igual a 3/4 y cuadrado más 1 sobre 24 y cubo menos 1/32 y a la cuarta menos x cuadrado. Primer paso que habíamos dicho que era hallar las derivadas parciales. Fíjense que yo derivo con respecto a x, aquí es menos 2x. Con respecto a y, pues derivo con respecto a y me va a dar a mí aquí va a ser 2 por 3 son 6. 6/4 simplifico, me va a dar 3 medios. Aquí en el otro es 3/24. Saco tercera, me da 1/8. Y lo mismo pasa con el siguiente. Esto ya está simplificado. Luego, una vez derivo, ¿qué es lo que me dice? Tengo que igualar a 0. Entonces, eso lo estoy igualando a 0. Fíjense acá, menos 2x igual a 0 y todo eso igual a 0. Por lo tanto, aquí ya yo tengo mi sistema de ecuaciones. Y usted lo puede resolver como mejor le parezca con los métodos que usted conozca. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí directamente conocemos el valor de x, ¿no? Que va a ser 0, ¿no? Ahora fíjense acá, de la segunda ecuación, de 3 medios y, está factorizando el 1/8 y le queda todo esto dentro de paréntesis. Y ahora factoriza todo lo que está ahí adentro y tenemos estos valores. Y igual a y más 3 igual a y menos 4. Y empezamos a, fíjense que x hemos dicho que es 0. Entonces, este y de acá va a ser 0. Este y más 3 se va a hacer y menos 3 y y menos 4 va a ser y 4. Por lo tanto, sabemos que tenemos que hallar los pares ordenados. El primero es 0 para todos. Ya, el 0, 0, el 0 menos 3 y el 0, 4. Entonces tenemos 3 puntos críticos nosotros. Ya. Una vez que tengamos nosotros los puntos críticos, ¿qué es lo que hace? Fíjense de que sigue derivando. La segunda derivada con respecto a que allá era menos 2x, entonces me va a quedar menos 2. Y la derivada segunda con respecto a y 2 veces, me va a quedar esto acá. Y la derivada segunda de z con respecto a y con respecto de x, me va a dar 0.
Y este valor es lo mismo, ¿no? Ya hemos visto de que la segunda derivada con X o Y o viceversa, el valor no cambia. Eso es una identidad de la segunda derivada que siempre va a ser igual. Por lo tanto, yo luego reemplazo esos valores ahí. Y de menos 2, 0, 0, 3 medios, 1/4 y, 3 octavos y cuadrado. Ahora fíjense, para el punto crítico dice 0, 0. Se supone que en este par ordenado el primero es X y el segundo es Y. Por lo tanto, fíjense que si esto es 0, se va a hacer 0, nada que 3 medios es igual a 1.5. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Menos 2 por 1.5 va a ser menos 3. Menos 0 es menos 3 nomás, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo de que este valor menos 3 es menor que 0. Entonces, habíamos dicho arriba de que cuando es menor que 0, ya ese punto crítico va a existir un punto de silla, ¿ya? Fíjense, y seguimos nosotros haciendo el análisis en los demás puntos. En el segundo punto crítico, en el 0 menos 3, nos da un valor extremo. ¿Por qué? Porque 21 sobre 4 es mayor que 0. Y 7 es mayor que 0, también entonces nos va a dar un valor extremo. Bueno, entonces el tercer paso, ¿qué se hace? Decía, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que está pasando en ese punto crítico. Ya sabemos de que va a haber un valor extremo. Pero tenemos que definir si es máximo o es mínimo. Por lo tanto, yo debo usar el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, la segunda derivada, fíjense ustedes de que voy a utilizar la segunda derivada de z con respecto a y dos veces. En los dos puntos, pero siempre es más aconsejable aquí en este texto, bueno, no quiere decir que no se pueda, pero más certeza, más fiabilidad está de que nosotros ocupemos el criterio de la segunda derivada, pero con respecto a x dos veces. ¿Ya? Aquí, ¿por qué está ocupando el de y? Porque la segunda derivada con respecto a x dos veces, fíjense ustedes, es menos 2. Por lo tanto, aquí no puedo analizar, evaluar, ya, porque ya directamente tengo un valor aquí, menos 2. En cambio, si cuando ocurre este caso de que la segunda derivada con respecto a x dos veces ya no haya posibilidad de reemplazar los valores, de analizar, entonces recién en ese caso nosotros vamos a ocupar ya la segunda derivada con respecto a y dos veces, porque aquí sí tenemos donde reemplazar, ¿no? Por lo menos y. ¿Ya? Hay veces queda, ¿no? Con x y y, la segunda derivada, pero en este caso solamente me está dando y, pero aún así nos sigue sirviendo para este caso de que yo puedo utilizar esta derivada porque me va a dar más información acerca del lugar donde se encuentra ese valor extremo. Por lo tanto, es por eso que está ocupando la segunda derivada con respecto a y dos veces. Porque la derivada de x no tiene, con respecto a x no nos va a dar mucha información porque ya está
un valor, ¿no? Como se lo puede apreciar ahí. Y fíjense, entonces yo reemplazo para el punto X 0 y Y menos 3. Entonces, ahí no hay X, no pasa nada. Donde hay Y, reemplazo por el menos 3. Y fíjense que me va a dar a mí aquí yo voy a reemplazar por menos 3 y aquí menos 3. Entonces, aquí va a ser menos 3 cuartos, aquí va a ser 9, por 3 son 27. Bueno, ahí se hace la operación algebraica y nos da menos 21 octavos. Entonces ese valor es menor que 0. Habíamos visto de que una vez calculamos el determinante para solamente ver si es que existe o no existe valores extremos, punto de silla o punto sillón. Pero cuando nosotros queremos ya definir qué es lo que está pasando ahí, si es un punto máximo, un punto mínimo, hacemos el tercer paso, que es el criterio de la segunda derivada. Ya, entonces, fíjense que en los dos puntos donde nos daba información de que había valores extremos, ya en el 0 menos 3 y el 0 4, ya donde había la sospecha de que había un valor extremo, resulta que los dos puntos son máximos. Por lo tanto, ya una vez yo encontré los puntos máximos, ya sé que es máximo ahí, voy al cuarto paso, que es hallar el valor numérico de los puntos críticos. Por lo tanto, yo voy a agarrar y voy a reemplazar esos puntos críticos, el 0 menos 3 y el 0, 4, en la función. El 0, 0 no tiene sentido, ¿no? Bueno, que sí, pero ya sabemos que va a ser 0, ¿no? Reemplazamos aquí, es 0, ¿no? Entonces el primer punto es 0, 0, 0, ¿no? Y el segundo punto va a ser reemplazo del 0 y menos 3 en toda la función. Me va a dar 99 sobre 32 y aquí 20 tercios. Por lo tanto, aquí, fíjense que la coordenada va a ser 0, menos 3, 99, 32. Ese es el... Y este otro punto de acá va a ser el 0, 4, 20 tercios, ¿no? Y ahí terminaría el ejercicio. Ahora fíjense que aquí lo grafica. Fíjense que el punto 0, 0 teníamos un punto de silla, ¿no ve? Entonces ese es el punto de silla ahí, bien marcadito. Y teníamos dos valores extremos, ¿no? Y los dos eran máximos, ¿no? Sino que este es un máximo relativo y este es un máximo absoluto, ¿no? Que son los tres puntos. Y la forma de la figura es esta. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta?
Ingeniero, disculpe, todo este material lo subí al grupo de WhatsApp. Sí, lo he pasado. Ya, está bien. Bien, entonces como no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente punto. Y ahí más acá tenemos otro ejercicio que pueden ustedes el procedimiento es el mismo. Bien, quitamos aplicaciones de los máximos y mínimos libres. Para determinar, dice, los valores extremos en los ejemplos de aplicación, se recomiendan los pasos, dice, ¿no? Primer paso, generar la ecuación analítica de la función que se va a maximizar o minimizar de acuerdo a las condiciones del problema que se plantea. Segundo paso, ejecutar el primer paso de los máximos y mínimos libres, rechazar aquellos puntos críticos que sean ceros o negativos. Un área o un volumen crítico solo son reales con números positivos. Eso tienen que tener mucho cuidado. Ya no ejecutar, dice, no, el segundo y tercer paso de los máximos y mínimos libres. No es necesario verificar el valor extremo ni clasificarlo debido a que el problema tratado de valor extremo y desde el momento que se iguala a cero, las primeras derivadas se está buscando los puntos críticos. Tercer paso, ejecutar el cuarto paso de los máximos y mínimos libres. Se está determinando el área o volumen crítico. Entonces, nos da un ejemplo, calcular las dimensiones del paralelepípedo de volumen máximo que se puede inscribir en un tetraedro formado por los planos coordenados y el plano 4x más 3y más z igual a 12. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros determinar la expresión del volumen, dice, ¿no? Bueno, el volumen sabemos que va a ser, en otras palabras más sencillas, la base por la altura y por el ancho, ¿no? Por el largo. En este caso, estamos viendo de que Z es igual a 12 menos 4x que sale de esta ecuación de ahí. Luego dice, terminar las primeras derivadas igualadas a 0, dice, ¿no? Entonces, yo esta función b la derivo con respecto a x, con respecto a y. Fíjense que aquí hemos reemplazado z para que todo esté en función de x y de y. Entonces resuelve el sistema de ecuaciones, encuentra los puntos críticos como hemos hecho anteriormente, quita el 0, 0, que va a ser ahí es el origen, rechazar el punto P1, 0, 0, por no representar el volumen buscado. Tercer paso, determinación del volumen máximo. Entonces, con estos valores críticos que yo he encontrado, por ejemplo, aquí el
0,4 y el 3,0. Reemplazo acá y me va a dar a mí el valor, el Z más grande va a ser en este caso, el valor que estoy buscando, ¿no? Que es el volumen máximo. Luego ya, fíjense que tengo los tres valores de X, Y, Z. Reemplazo en la función, en la primera de B igual a X, Y, Z. Multiplico y tengo el valor. Y ese sería mi volumen máximo. Entonces, esa es una manera de aplicar. Y aquí está su gráfico. Los puntos, fíjense, 3 en X. Hola. No lo he dado, todavía estoy informándome, no voy a hacer que hable una cosa y después se estén riendo de nosotros ahí, para que esté seguro. Si me está llame, te digo, el reportero del periódico, para hacerme la nota. Le dije que ahora al mediodía. Ya voy a las 12. Ahorita estoy dando clase. Este es el chacho. Bien, jóvenes. Estábamos acá, queríamos explicar. Fíjense que este punto acá es el 3 en X y en Y y Z 0, 0. Ahora aquí, este punto en Y, aquí es 4. Y 0 en X y 0 también en Y. Y el 0, 0, ¿no? Entonces, ya ese es el volumen de este cubo que nosotros podemos circunscribir dentro de un paralelepípedo, ¿no? O sea, esas son las dimensiones máximas que yo puedo meter dentro de ese paralelepípedo, un cubo de esas dimensiones. Y así hay otros ejercicios para que ustedes practiquen. Si en lo práctico. Bien, entonces, aquí tenemos máximos y mínimos vinculados o multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Esto, más que todo, vamos a leer para que entendamos un poquito. Se llama así cuando una función libre f está sujeta a otras condiciones dadas por otras funciones g. En estos casos, determinar los máximos y mínimos es más complejo y deberá calcularse de otra manera. El matemático francés Joseph-Louis Lagrange, nacido en Italia, y se propone hacer la siguiente operación: formar una función aumentada o compuesta, como está en otros textos, f, que será igual la suma de la función libre más la función condicionante g, donde cada función g se multiplicará por una variable lambda, denominado multiplicador de Lagrange, como se ilustra
a continuación, dice, ¿no? Entonces, en el caso número 1, fíjense, si es z, f de x, y, la función libre, y g de x, y, otra función, es la función condicionante. O sea, que nos está diciendo que esta función z, ya, para hacer que cumpla con los requisitos que pone los multiplicadores de Lagrange, debe estar siempre sujeta a una restricción o condicionante. La función aumentada f será ese, ¿no? Entonces fíjense que nos aparece ya el multiplicador de Lagrange, este lambda de aquí, fíjense que va a ser igual a la función libre más la función aumentada multiplicada por el multiplicador de Lagrange. Y en el caso 2 dice, ¿no? Ya cuando tenemos una función de 3 variables, y fíjense de que también tenemos 3 restricciones. La función es condicionante. Puede que haya una sola restricción, como en este caso, o puede que hayan 2 o 3 restricciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo 3 restricciones, fíjense que mi función aumentada va a tener 3 lambda o multiplicadores Lagrange. Y fíjense que yo tengo aquí, no precisamente aquí en el primer caso hayamos podido tener hasta 2 restricciones, ¿no? O 3 también. No precisamente porque sea de 3 variables, esto está aplicado acá, sino que son casos donde con una restricción o con varias restricciones, ¿no? Entonces, fíjense, el lambda 1 multiplica a la función condicionante 1 o la restricción 1, el lambda 2 a la restricción 2 y así de la misma manera el lambda 3 a la restricción 3. Bien, entonces, determinación de los valores extremos, dice, ¿no? Seguir llamando el link, jóvenes, se va a acabar. Bien, jóvenes, continuando. Ya una vez hemos visto cómo vamos a asociar el multiplicador de Lagrange con la función libre y con la función condicionante o con las restricciones. Y entonces nos dice que para determinar los valores extremos, dice, como primer paso es determinar las derivadas parciales de la función aumentada f, igualar a 0 cada una de ellas y resolver el sistema de ecuaciones. Fíjense de que estamos hablando de la función aumentada, o sea que estamos de esta f, no estamos hablando de z. ¿Ya? En los dos casos, y fíjense cómo está la derivada de la función con respecto a x, y, ya, con respecto a z, ya, con respecto a lambda 1 y con respecto a lambda 2. Las soluciones del sistema serán posiciones de los puntos críticos. Entonces ahí vamos a tener x, y, z. Y después, como segundo paso, cada punto crítico reemplazar en el siguiente determinante. Dice, ¿no? Menos L, que vendría a ser, no han llevado todavía álgebra usted, ¿no? Esta es una matriz identidad igual a 0. Entonces,
La matriz de Hessiano L, autovalor de determinante y matriz de identidad, lo que estábamos hablando. Una vez resuelto el determinante, se debe observar. Ustedes pues están en segundo semestre, ¿no? O sea que ya han visto determinante, ¿no? Álgebra lineal. Estaba pensando, estaba con grupo de primer semestre. Bien, entonces tenemos todos esos valores. Una vez resuelto el determinante, dice, se debe observar los signos del autovalor L y diagnosticar los siguientes. L menos M1, L menos M2, entonces así sucesivamente. Si los signos de L son iguales, dice, el punto crítico es un valor extremo. Si los signos de L son distintos, el punto es un punto de silla. Entonces, al referirse a signos iguales, nos estamos refiriendo a que todos sean positivos o negativos. Ya cuando sean distintos es un punto de silla, dice. Tercer paso, dice, si todos los signos de L son iguales, clasificar el punto crítico como máximo mínimo de acuerdo al siguiente criterio. Dice. Fíjense que aquí ya está poniendo la segunda derivada de la función aumentada con respecto a x dos veces. ¿Ya? Y lo mismo que ya conocemos anteriormente, si es mayor a 0 es un punto mínimo, si es menor a 0 es un punto máximo. Cuarto paso es hallar el valor numérico del valor extremo reemplazando el punto crítico en la función libre, dice, ¿no? Entonces, como ya tengo x y y, me voy a la función libre y reemplazo. Aquí tenemos un ejemplo. Determinar los valores extremos de la función, dice, f, x, y, z. Igual, dice, x, y más y, z sujeto a las condiciones de las funciones x cuadrado más y cuadrado igual 2 y y más z igual a 2. Por lo tanto, aquí tenemos otra función libre. Tenemos que saber distinguir la función libre de las funciones condicionantes. Por lo tanto, entonces, y claramente nos dice el enunciado de que sujeto a las siguientes condiciones o a las siguientes restricciones, algo así siempre va a enunciar los enunciados de los ejercicios, ¿no? Y entonces tenemos ahí la función libre, que es y más y z, las funciones condicionantes, tenemos dos funciones, la G1 y G2, y la función aumentada, fíjense que era igual a la función libre más las funciones condicionantes, ¿no? En este caso, teníamos nosotros que multiplicar, fíjense, esto acá aparece por fórmula, ya de ahí los multiplicadores de Lagrange, y si yo tengo, bueno, las funciones condicionantes que tenga, debo multiplicar por este operador de acá, es el lambda. Entonces ya tengo mi función aumentada y empiezo a encontrar las derivadas. Voy a tener derivada con respecto a x, y, z, lambda 1 y lambda 2. Por lo tanto, tengo ahí todas las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Armo mi sistema de ecuaciones. Fíjense que mi ecuación número 1 es y más 2x lambda 1. Aquí está. Entonces, resuelvo ese sistema de ecuaciones. Encuentro todos los valores fíjense, entonces llego yo a tener 1, 2, 3, 4 puntos críticos, 5, 6.
punto crítico. Luego voy al siguiente paso. Primer paso, hallar la primera derivada y encontrar todos los valores de los puntos críticos. Luego, verificación de los puntos críticos mediante determinante, dice, ¿no? Hessiano menos el autovalor por la matriz de identidad. Y aquí tengo el determinante. Fíjense que ya calculo la segunda derivada. Tengo ahí los valores de la segunda derivada. Y voy reemplazando ahí después esta matriz de identidad. Ustedes saben de que por fórmula viene, si yo multiplico L, va a entrar pues L, ¿no? Entonces, una vez que hago eso, hago diferencia de matrices y voy a llegar hasta este punto aquí, Y menos X, Y sobre X menos L. Voy a tener esta diagonal principal. Entonces, y un prado le demos, recién entrando. Y resolvemos esa matriz. Ustedes ya ven, eso es primer tema. O segundo, primer tema de matrices, ¿no? Jóvenes. En álgebra lineal. ¿Están llevando o no? Bien, una vez resuelven la matriz, ¿qué es lo que hace? Encuentra todos los valores de L. Y fíjense de que después pasa al tercer paso, clasificación de los puntos críticos. Y es reemplazando más los valores. Y por ejemplo, la derivada segunda de f con respecto a x. Fíjense que es y menos y sobre x, ¿no? Entonces, es 1, 1 es menos 1, menor a 0 es un máximo, mayor a 0 es un mínimo. Y luego que tenemos nosotros ya los puntos de x y de y, esos puntos críticos, reemplazamos en la función libre y nos va a dar nuestra coordenada espacial, ¿no? Dónde va a estar ubicado ese máximo o ese mínimo. Después acá tenemos otro ejercicio. El planteamiento es el mismo, sino que ustedes van a ver ya sus diferentes aplicaciones. Ya con el auxiliar van a practicar esto. Bien, entonces tenemos aplicaciones de máximos y mínimos vinculados. Aquí vamos a quedar, jóvenes, en aplicaciones de máximos y mínimos. Bien, jóvenes, entonces
¿Para cuándo quedamos que tenían que entregar los prácticos? Ya pasó la fecha, ¿no? No. Usted No dijo dio fecha una- de práctico. No nos usted quedamos. dijo que quedamos que al final del semestre usted iba a pedir todos los prácticos de todos los temas. Bueno, eso Sí, dijo en eso una digo, clase. ingeniero. Sí, ingeniero, al final del semestre lo dijo. Ya pues estamos ya casi al final del semestre, ya pasó ya hasta retiro ya. O va a haber otro retiro todavía. No sé, Capaz, creo que ¿no? no. Bien, bueno, entonces, yo creo que lo que podamos avanzar hasta el viernes, hasta ahí vamos a quedar y van a pasar voy a hablar con el auxiliar para que les dé ya ayudantía solamente en la parte de integrales. Conmigo hasta el viernes vamos a avanzar y van a tener hasta el 31 de julio a presentarme todos los prácticos. Ya hasta el 30 van y me lo dejan ahí a la oficina de la asociación. Ahí lo dejan. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si, o sea, creamos grupo y nos repartimos cada quien lo que nos tocó, ¿no? ¿Qué pasa si alguno no cumple con lo que le tocaba hacer? Ya le dije que tienen que hacer su lista e informar quién trabajó en cada práctico, quién no, digamos, no. Ustedes pues son los... Entonces cada quien le presenta lo que trabajó y el que no trabajó pues lo ponemos en un informe y se queda sin su nota. Yo ahí voy a calificar todas esas cosas. Disculpe, ingeniero. Ustedes hagan lo que les tocó, lo ponen ahí y si falta algún ejercicio, clarito va a ser, no, tal persona no trabajó, entonces ya va, porque no creo que no pueden hacer, cada práctico les toca de a 1, 2, máximo 3 ejercicios. No hay excusa de que no lo hagan en el práctico. Son grupos de 10, 11, 12 creo algunos. Disculpe, ingeniero. El práctico se puede hacer individual, ya que si el grupo no coopera. Claro, si usted puede, lo hace, ¿no? El tema era de que no me gusta cargar de mucho trabajo a los alumnos porque el tema es que cuando uno quiere estudiar, estudia, ¿no? Y a conciencia, ¿no? O sea, si usted lo quiere hacer, lo hace, pues, ¿no? Si lo puede hacer, lo hace. Bien, vale. Quedamos eso entonces, 30 de julio, viernes 30 de julio. Ya estamos hablando de 1, 2, 3 semanas que le estoy dando para que terminen sus prácticas. Ya, la otra clase ya terminamos lo que es el tema 3, derivadas parciales, ya nos tocaría entrar a integrales. Entonces, una pregunta. ¿Cuándo es el primer parcial? Por eso ya terminamos el viernes todo, mañana, el miércoles terminamos ya esta parte derivada. Y entonces, ustedes tendrían, fijémoslo, para el próximo viernes también, para que tengan tiempito de estudiar. Para el 23, primer parcial. Para el 30 sería el segundo parcial. Y no le digo 6 de agosto porque es feriado. Sería el 4 de agosto sería, anótenlo, 23 y 30, primer y segundo parcial. Y el 4 de agosto sería el final. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, vale, tengan un buen día. Nos veremos el día miércoles.